Hola y bienvenidos. En este video tutorial vamos a ver cómo funcionan los tipos de datos number en TypeScript. Comenzamos. Bueno, para practicar los tipos de datos con TypeScript vamos a hacerlo no desde Visual Studio Code, sino que vamos a teclear TypeScript y veis aquí que el primer resultado que nos devuelve esta búsqueda, bueno, pues es esta web typescriptlang.org. Desde aquí, desde Playground, vamos a poder escribir código TypeScript y compilarlo, ¿vale? Sin necesidad de descargarnos Visual Studio Code ni nada por el estilo. Comentaros que JavaScript, bueno, pues tiene sus tipos de datos nativos y demás. TypeScript tiene sus tipos de datos nativos también. Y también comentaros que podemos crear nuestros tipos de datos personalizados o definidos por el usuario. En principio vamos a trabajar con los tipos de datos number que vienen originarios de TypeScript y vamos a hacer algún ejemplo, bueno, pues desde esta web, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo se puede utilizar. Vamos a crear una función que se llame ejemplo, que va a recibir un parámetro, ¿vale? Que es un número. Y a ese número, bueno, pues la función lo que le vamos a decir... La función lo que va a calcular es ese... Vamos a ponerlo en la consola. Vamos a decirle que en la consola nos ponga el número sumado 10, ¿vale? Luego vamos a invocar esa función pasándole un número y le vamos a decir que queremos invocar la función ejemplo pasándole este parámetro, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues si le pasamos 10, bueno, pues nos va a sumar. Vamos a ponerle otro número distinto, 15. Cuando nosotros desde aquí llamamos a esta función, bueno, pues le pasamos el 15, lo recibe el número y luego le suma 10 y lo muestra en la consola, ¿vale? Si nosotros lo ejecutamos, bueno, pues veis aquí que en JS tenemos el código JavaScript al cual se ha compilado este código TypeScript. Veis aquí que nos da un número, perdón, nos da un error. Esto quiere decir que la variable número nos ha indicado si el tipo de datos que va a recibir esa variable va a ser de tipo number, string o el tipo de datos. Pero aún así, como todo esto se compila JavaScript, bueno, pues este código funciona, ¿vale? Lo único que nos da un pequeño error. Si nosotros nos vamos a la consola, bueno, pues habéis visto que este código ha funcionado porque hemos pasado el 15 y el 15 sumado con 10 nos ha puesto 25, ¿vale? Si le hubiésemos puesto una cadena de caracteres, por ejemplo, hola va a recibir hola en esta variable y lo que va a hacer en vez de sumar una cadena de texto y un número no va a dar un error, sino que lo va a concatenar, ¿vale? Si nosotros ejecutamos este código, veis que nos ha concatenado la palabra hola más el 10. Pero si en vez de concatenar o sumar queremos multiplicar, bueno, pues cuando pasamos un texto, bueno, pues ya si nos da un error cuando pasamos un texto y lo queremos multiplicar por 10, ¿vale? Veis aquí que nos da el error de que no es un número, nos da el error de not a number. Bueno, pues veis un poquito que con TypeScript, bueno, pues ya nos avisa de que tenemos un error porque lo que nos está diciendo es que esta variable le tenemos que decir el tipo de datos que queramos que reciba. Bueno, como veis, TypeScript sí nos está indicando de que en este código, bueno, pues hay un pequeñito error, ¿vale? Vamos a crear una variable un poquito para tratar este error. Bueno, pues vamos a crear una variable que se llame valor y le vamos a decir, en vez de pasar aquí una cadena de texto, bueno, pues le vamos a pasar el valor de una variable, ¿vale? Le vamos a decir que bueno, le vamos a pasar valor igual a 50, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues como estamos asignando a la variable valor el valor de 50, vamos a hacerlo con el let. Bueno, pues estamos asignando el valor de 50 y lo que hacemos es, en vez de enviar el 50, sino le enviamos, no le estamos enviando el 50, sino el valor de la variable. Bueno, en este caso vale 50 y es lo que vamos a recibir aquí, ¿vale? Si nosotros le decimos run, ese código funciona, ¿vale? Si nosotros le ponemos aquí hola,
ya sería cuando da el error, ¿vale? Nos dice que no es un número lo que estamos pasando. Bueno, pues esta manera de controlar que los tipos de datos sean exactamente los que requiere la función, bueno, pues le vamos a decir que la variable valor, bueno, pues va a tener un tipo de datos, solo vamos a poder almacenar un tipo de datos number, ¿vale? Y aquí le vamos a decir 50. Si nosotros le decimos, por ejemplo, que queremos almacenar un texto, veis ya que aquí nos da un error sobre esta variable porque en esta variable está esperando que nosotros almacenamos un tipo de datos number y estamos almacenando un string, ¿vale? Por lo tanto, con TypeScript sí nos permite depurar un poquito los datos que queremos que almacenen las variables y que posteriormente, bueno, pues enviemos a la función, ¿vale? Por lo tanto, aquí le vamos a decir que en la variable valor vamos a almacenar, bueno, vamos a declarar la variable valor de tipo number y vamos a almacenar el 50. Vamos a pasar valor. Veis que cuando asignamos una cadena de caracteres ya nos da un error y cuando pasamos valor, aunque aquí nos da error también, ¿vale? Vais a ver que esto en principio se ejecuta correctamente, ¿vale? Veis aquí que después de esta expresión que hemos puesto en la consola, vais a ver que va a multiplicar, vamos a ponerle otro número diferente, 40 por 10 sería 400, ¿vale? Vamos a ejecutar el código y veis que nos resulta el código o ejecuta el código correctamente. Y lo que nos está pidiendo TypeScript ahora mismo, bueno, pues es que declaremos esta variable también para decirle qué tipo de datos queremos que reciba esa variable, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros le decimos aquí que vamos a recibir en la variable número un tipo de datos number, veis que ya se quita cualquier error que tenemos en el código Java, en el código TypeScript, ¿vale? Vamos a decirle que queremos, por ejemplo, enviarle 300 para que se ejecute esa función y veis que nos ejecuta 30 por 10. Por lo tanto, TypeScript incorpora los tipos de datos para depurar un poquito, bueno, pues esas carencias que tenía JavaScript en cuanto a la definición de tipos de datos que podríamos almacenar en variables y por lo tanto pasar a diferentes funciones que estemos utilizando en nuestro código. Bueno, en una variable de tipo de datos number podemos almacenar tanto números enteros como números decimales, como números en base 8, en base binaria, en base hexadecimal, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo de cómo podemos, vamos a decirle, por ejemplo, let number, dos puntos, o por ejemplo valor, dos puntos, le vamos a decir que es de tipo number y le vamos a almacenar un 10, ¿vale? Y posteriormente en la línea de abajo le vamos a decir console.log que nos ponga en la consola, bueno, pues el valor de la variable valor, ¿vale? Esto vais a ver que podemos almacenar un número entero sin ningún tipo de problemas, lo ejecutamos y nos pone en la consola el 10, ¿vale? Si nosotros almacenamos, por ejemplo, un número decimal, los decimales le vamos a poner, por ejemplo, que queremos el 153.54, ¿vale? Vamos a ejecutar el código y veis que, bueno, vamos a ponerle valor 2, vamos a poner en la consola valor 2, ¿vale? Hemos almacenado aquí en valor 2, ponemos en la consola valor 2 y aquí valor. Ejecutamos nuestro código, desde aquí podemos limpiar la consola, ejecutamos nuestro código y veis que nos pone el 10 y aquí el número decimal almacenado, ¿vale? También podemos almacenar números en base hexadecimal, ¿vale? Si nosotros le ponemos aquí, vamos a ponerle valor 3 a esta variable y vamos a mostrar en la consola el valor 3, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos almacenar números en base hexadecimal, binaria y en base 8 también, ¿vale? Vamos a decirle aquí el 0, el X y vamos a almacenar, por ejemplo, el 0101, ¿vale? Veis un poquito que este número en base
Vamos a ponerle base binaria primero, ¿vale? Que es con el 0 y con la B. Vamos a ver qué valor nos muestra aquí. Vamos a ejecutar y nos dice que este número es el 5, ¿vale? Este apartado sería para el 1, este sería para el 2 y este sería para el 4. Como el 4 tiene un 1, sería 4 más las unidades del primer dígito, 4 más 1, 5, ¿vale? Si nosotros le ponemos aquí un 1, sería 1 más 2, 3, más 4, 4 y 3, 7, y 1, bueno, 4 y 2, 6, y 1, 7, me parece que este número pasado a decimal sería el 7, ¿vale? Aquí lo tenemos. Por lo tanto, veis que también podemos almacenar números binarios. Podemos almacenar números en base 8 también. Simplemente le vamos a poner una O minúscula. Aquí le vamos a decir que queremos que la variable se llame valor 4. Veis que todo es tipo de datos number, porque dentro del tipo de datos number podemos almacenar números enteros, decimales, en base 2, base números binarios. Vamos a ponerle aquí en base 8, que es con la O minúscula, y aquí le vamos a decir que queremos mostrar el valor de 4, ¿vale? Si nosotros le decimos aquí que queremos almacenar, por ejemplo, el 1, bueno, pues o por ejemplo un 7 en base 8, bueno, pues sería igual a un 7 en base 8, ¿vale? Pero si nosotros le ponemos, por ejemplo, 1, 7, ¿vale? Este número en base 8 pasado a decimal sería lo que tenemos aquí del 15, ¿vale? Ahí lo tenemos. Y también podemos, por ejemplo, almacenar números en base hexadecimal, por ejemplo, para almacenar colores y demás. Bueno, pues le podemos decir, por ejemplo, que queremos almacenar un número en base hexadecimal, y para ello le tenemos que decir, por ejemplo, que en vez de en base binaria, en vez de en base 8, le vamos a decir que queremos en base hexadecimal, y le vamos a poner una X, ¿vale? Por lo tanto, aquí podemos decirle que queremos este número, y este número pasado a... Aquí le vamos a poner que ese número lo vamos a almacenar en valor 5, lo vamos a mostrar en la consola, y aquí tenéis este número en hexadecimal. Bueno, pues aquí corresponde en base decimal, ¿vale? Vamos a ejecutar y veis que ese número corresponde al 2739, ¿vale? Si nosotros le pusiéramos, por ejemplo, una F nada más, ¿vale? Bueno, pues veis que el F me parece que es el 15. Ahí lo tenemos, ¿vale? Tendríamos el 15, que es la F en base hexadecimal pasado a base decimal. Por lo tanto, como veis, dentro de la variable number podemos almacenar tanto números enteros, decimales, en base binaria, en base hexadecimal y en base 8. Bueno, algo que tiene TypeScript dentro de este tipo de datos number, bueno, pues es lo siguiente. Vamos a declarar una variable que se llama valor de tipo number, y vamos a almacenar un número grande, ¿vale? Por ejemplo, el 25, 40, 25, 35, 39, 43, ¿vale? Bueno, pues si nosotros ponemos en la consola este valor de la variable, ¿vale? Bueno, pues vais a ver que nos muestra el valor que nosotros tenemos aquí. Pero como es muy grande, nosotros de manera visual no podemos separar los miles, ¿vale? En principio no sabemos si son 2 millones, 25 millones, ¿vale? Tendríamos que estar aquí un poquito con el cursor tratando de separar los números para saber qué cifra hemos puesto en nuestro código TypeScript. Si nosotros ejecutamos, bueno, pues veis que nos pone este número. Si fuese un poquito más grande, sería un poquito difícil de adivinar si son 25 millones, 253 millones, etcétera, 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 ¿vale? Bueno, pues nosotros con el guión bajo podemos separar este número
por los grupos que nosotros queramos, y de esta manera, como veis, es mucho más legible si esta cifra, bueno, pues son 2 millones, 2.000 millones, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que dentro de una cifra, ¿vale? Dentro del tipo de datos number que estamos almacenando valores, podemos indicar o separar ciertos grupos de cifras, de números, ¿vale? Entre, bueno, separarlos con el guión bajo, que al compilar, bueno, pues ese guión bajo no va a tener efecto, pero sí nos va a ayudar a visualizar de una manera rápida qué importe realmente estamos almacenando en esa variable. Como veis, vamos a borrar la consola desde aquí. Como veis, cuando ejecutamos no va a tener en cuenta estos guiones bajos, ¿vale? Lo cual, bueno, pues es bastante interesante, ¿vale? Nos pone el 394, 394, 325 del final sin la separación de estos guiones bajos, ¿vale? Por lo tanto, es un truquito que no aparece en otros lenguajes de programación y es súper útil. Bueno, pues esto ha sido todo por este vídeo tutorial. Espero que te haya parecido interesante y te espero en el siguiente. Un saludo.